This is JORGE on the mic y este es el D-Lab Podcast. Hoy estoy con Leo Mendoza. Leo nos acompaña y da la clase de bodybuilding los sábados y también hace las introducciones, tal vez de ahí lo conozcas y muy probablemente hables con él si te atreves a dar ese primer paso. Entonces, Leo, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, ¿cómo están? Bien, de eso se trata. Entonces, con Leo quería hablar hoy porque él vive una experiencia muy bonita. Está estudiando fisioterapia, ya está próximo a terminar y aparte de eso aplica todo lo que sabe, todo lo que conoce profesionalmente aquí en el suelo del gimnasio. Es prácticamente su práctica profesional lo que está haciendo acá, informal, por así decirlo. Entonces, con Leo, el primer tema que quisiera abordar es ¿qué mito has aprendido durante tu estudio o qué es una práctica que se considera como aceptada por todos los profesionales que no te hace sentido y que prácticamente has desvalidado a través de tu experiencia en el entrenamiento? Ok, bueno, es un tema bastante picante porque todavía hay muchos mitos que, digamos que se tienen bastante arraigados en el pensamiento común. Entonces, ¿en el ámbito de fisioterapia o en el ámbito de entrenamiento? Vamos a tomar uno de los dos. Empecemos por el ámbito de la fisioterapia. Bien. Primer mito. Entonces, la postura perfecta. Muchas veces, desde hace muchos años he venido escuchando que se necesita una postura perfecta, hombros alineados, frente arriba, porque te puede conllevar a hernias discales, lesiones, etc. La verdad es que últimamente, según uno más lee sobre evidencia científica, se encuentra menos relación entre lo que sería la postura y, por ejemplo, el dolor o cualquier tipo de patología estructural. Cuando hablas de postura perfecta, te refieres para realizar un levantamiento específico, llámese por ejemplo el deadlift o el squat. Ok, en ese caso serían, tanto en ese caso como también en las posturas típicas de nuestro día a día. Ok, listo. Es cierto porque empezamos hablando de la fisioterapia. Sí. Entonces, por ejemplo, si alguien es como yo que tiene una cifosis pronunciada, en tu práctica o en lo que has visto ya desarrollando tu profesión, has visto que no tiene tanta relación, por ejemplo, con dolores de espalda. No tiene ningún tipo de relación hasta lo que se sabe del momento en cuanto a la evidencia científica. Se deja como un componente opcional al paciente. Por ejemplo, si quiere mejorar su estética o necesita algo más de movilidad torácica, por ejemplo, para alguna actividad específica de su día a día, se puede trabajar. Pero a lo que sería en el ámbito de prevención de lesiones, prevención de cualquier tipo de patología, el tratamiento del dolor no tiene mucha relación. Ok, y ahora específicamente en lo que hacemos acá, que es ejercicio, condicionamiento físico, ¿cuál es el primer mito que se te viene a la cabeza que tú has dicho, oye, esto no me hace lógica con lo que he aprendido y que aparte he complementado con mi práctica? A nivel deportivo y... Sí. Ok, entonces... El top of mind, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bien, bueno, hay cosas que yo anteriormente también creía, por ejemplo, lo de las posturas durante el levantamiento, que nos pueden conllevar a ciertas lesiones. Lo que pasa con ese aspecto, o sea, si se lleva desde un aspecto de prevención de lesiones o en cuanto a percepción del dolor, es que puede ser contraproducente para las personas. Porque si tenemos una persona que tiene entendido que, por ejemplo, flexionar la espalda o cualquier otro movimiento le puede generar dolor, eventualmente su mente va a proteger ese movimiento y a la mínima que realice ese movimiento va a tener una reacción de dolor, pero que no va a ser directamente relacionada a la flexión, sino que es una reacción por sus pensamientos. Entonces, por ejemplo, hay un estudio que, no sé, seguro después podamos poner el PMID. Exacto. Comparó lo que serían los dolores y las percepciones
o las creencias que tenían las personas respecto al dolor y a los movimientos. Entonces se encontró una relación directa entre que las personas pensaban que, por ejemplo, una flexión de espalda, una flexión lumbar les podría generar dolor con el dolor en sí. Ok, entonces, recapitulando y para tratar de aclarar según lo que yo entendí, o sea, sería muy cercano a un hipocondriaco. Exactamente, o sea, sí. Apenas la persona siente flexión, ya cree que se lesionó. Ahora, te pregunto yo, por ejemplo, en un movimiento como el deadlift, a mí en lo personal como entrenador, no me importa mucho si la persona empieza en flexión, siempre y cuando termine en flexión. Eso me demuestra control abdominal, que tiene control del tren superior, músculos de torque interno, externo. Pero sí catalogarías como malo, por ejemplo, empezar en flexión y terminar en extensión, o al contrario, empezar en extensión y terminar en flexión. Sí, eso obviamente lo ideal sería que la persona siempre tuviese digamos la misma postura al inicio y al final del levantamiento. Pero por ejemplo en pesos submáximos y máximos, o sea, ya cuando la persona está realizando una repetición máxima, quiere realizar un personal record, está en una competencia, hay que enseñarle o hay que advertirle que posiblemente la postura varíe y no que porque se le flexione un poquito la espalda se asuste. Porque por ejemplo puede pasar que, por ejemplo, ya cuando estemos levantando un 100% de nuestro RM o un 90%, por la fatiga o por el esfuerzo nuestra postura empiece a flaquear un poco. Entonces la persona puede asustarse un poquito por el tema del miedo a la flexión. Entonces hay que enseñarle más que todo a que es posible que pase más que todo en lo que serían en los levantamientos máximos y submáximos. En los levantamientos que sí son ya un poquito más leves, sí sería bueno, digamos, estandarizar la técnica en su totalidad. Claro, que incluso, o sea, lo ideal es que el peso liviano sea biomecánicamente igual al peso máximo. Ok, listo. Entonces, hasta ahora hemos visto que no es tanto la posición, sino la tensión que tú apliques. Sí, también hay que tener en cuenta la adaptación, porque el cuerpo se adapta a muchos estímulos. Estímulos que si los metemos muy de golpe van a ser dañinos para el cuerpo, exacto. Pero que si se llegan a un nivel progresivo, se llevan poquito a poco, el cuerpo se va a ir adaptando poco a poco. Entonces, no es tanto a nivel general. En cuanto a prevención de lesiones, no es tanto la postura, sino si estás acostumbrado a esa postura con una carga específica. Por ejemplo, yo puedo empezar un día a levantar un lápiz del piso con la columna totalmente flexionada, o pon el ejemplo con cualquier tipo de postura rarísima. Puedo empezar con un lápiz, después con 2 lápices, después con 10 lápices, después con 1 kilogramo, después con 5 kilogramos. Y si eso lo llevo escalando día a día, semana tras semana, puede que un día llegue a 100 kilos. Entonces, sobrecarga progresiva. Exactamente, sobrecarga progresiva. Entonces, esa sobrecarga no solo ocurre en los músculos, sino que también va a ocurrir en los huesos, en los tendones y los ligamentos, que se van a ir fortaleciendo en conjunto a nuestro cuerpo. Personalmente, uno de los mitos que yo he logrado desmentir, y acá el mejor ejemplo es Sacha, que entrena bajo la tutoría de Alberto, es que cuando yo quería empezar a levantar pesas, ese sentimiento me nació como a los 14. Ajá. Mi mamá decía, no, porque te vas a quedar enano. Y entonces igual no hice pesa, igual me quedé enano. Entonces igual ahora se sabe que las pesas lo que hacen es estimular el hueso esponjoso, claro, aumenta las conexiones del tejido óseo y al final lo que te hace es más grande y más fuerte. Exacto. O sea que no debemos eliminar o descartar el levantamiento de pesas independientemente de cuál sea la edad que tengamos, que siempre va a traer beneficios siempre y cuando sea supervisado. Sí, exacto. Eso es un mito que digamos que puede que el mito venga porque se tiene la creencia que el levantamiento de pesas le mete mucha presión, digamos, sí, presión a los huesos o a las articulaciones.
pero la verdad es que no le mete tanta presión como para que sea algo así dañino. Por ejemplo, en lo que serían las actividades comunes de los niños, por ejemplo, saltar, correr, jugar fútbol, básquet, se aplica 7 veces más presiones en el hueso que en lo que sería un levantamiento de pesas típico. Esto no quiere decir que saquemos a todos los niños del fútbol ni del básquet, no. Lo que se quiere decir es que a veces las pesas tienen mucho menos impacto a nivel de articulaciones y huesos que otros deportes, e igual otros deportes son buenísimos para los niños. En lo que se conoce para nivel de aumento de fuerza, a nivel de aumento de masa muscular, es perfecto para los niños y para su crecimiento. Sería un complemento porque necesitas de las dos cosas. Exactamente. De hecho, también, hablando de estudios, lo que te recomiendan en CrossFit Kids, basado en estudios obviamente clínicos, es que en las edades de la niñez y la adolescencia debes estimular el impacto o movimientos pliométricos en los niños para desarrollar, aparte de su sistema vestibular, etcétera, también la producción pues de médula ósea, etcétera, etcétera. Y las pesas vendrían siendo un complemento a eso, y como Leo lo mencionaba, las articulaciones tienen gran resiliencia para soportar el desarrollo. Ahora, vamos a pasar a un tema un poco menos aburrido, y que tal vez sea lo que la gente escucha en su día a día. Si algún día han visto el Instagram de Leo, di tu handle. ¿Qué? Tu handle del Instagram, tu nombre. Ah, Leomen DC. Leomen, o sea, como hombre, men, DC. Pero bueno, si lo han visto hacer back squat y estás acostumbrado a ver, por ejemplo, a Alberto hacer back squat, o a cualquiera de los muchachos que generalmente lo que practican es weightlifting, y vas a ver una diferencia en la mecánica que utilizan. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar la barra sobre los hombros, que le conocen como high bar, y Leo utiliza una técnica de low bar que es más predominante en ejercicios como el powerlifting. Ahora, dime los beneficios, sin descartar que un movimiento es mejor que el otro, porque no lo es. ¿Qué ves en el low bar? Bien, las dos modalidades, tanto high bar como low bar, tienen su transcripción en todos los deportes y en nuestro día a día. Entonces todas pueden ser usadas, y lo mejor es que se usen todas en un bloque de entrenamiento, irlas variando y poco a poco para ir mejorando en ambas. Bien, entonces en cuanto al low bar, lo que pasa es que el peso va a estar, la barra va a estar distribuida un poco más abajo de lo normal. Va a estar distribuida en lo que sería el deltoide posterior, o sea, un poquito por aquí abajo. Bien, entonces eso va a causar que el centro de gravedad en conjunto a la barra se desplacen un poquito más hacia abajo. Entonces nosotros, para no caernos hacia atrás, vamos a tener que compensarnos un poquito para adelante. Eso es algo que prácticamente el mismo cuerpo lo hace inconscientemente. Entonces va a haber más flexión de tronco. Entonces nuestro cuerpo se va a proyectar un poquito más adelante. ¿Y por qué se usa en powerlifting? Porque al tener mayor flexión de tronco, vas a poder usar mucho más lo que serían los isquiotibiales y los glúteos. Entonces se van a activar mucho más y vas a tener mayor capacidad de generar fuerza. En lo que se conoce es prácticamente un 10%, tengo entendido, de diferencia respecto al low bar, al high bar, en lo que sería la fuerza máxima aplicable. ¿Que el low bar te permite más? O... Exactamente. Claro. Entonces, Leo lo mencionó, el powerlifting, y yo había mencionado el weightlifting o la halterofilia, son deportes. Al final, las dos tipos de sentadillas son una adaptación específica. Exactamente. Y se deberían practicar ambos para la vida cotidiana. Exactamente. Ahora, ya hablándote desde mi experiencia, siempre es más fácil explicar o enseñar, por ejemplo en mi caso, de manera más segura un high bar, o sea, manteniendo la barra sobre los hombros, porque el low bar requiere mucho más control abdominal para mantener una curvatura normal en la columna, en la línea media. También ¿No compartes eso? Sí, el low bar también lo que pasa es que necesita bastante movilidad del hombro, porque vas a tener la barra mucho más atrás
Entonces el hombro necesita mucha más movilidad para que no sea bastante incómoda. Y también algo de experiencia para no tener miedo de que el mismo cuerpo se vaya hacia adelante. Entonces, para no perder los dientes. Exactamente. Y digamos que el high bar es más amigable en cuanto a percepción porque el cuerpo está un poquito más vertical. Pero de igual forma, si se va a probar, si llevas toda tu vida haciendo high bar, no le metas el mismo peso al low bar, sino que empieza con la barra nada más y ve aumentándole peso poquito a poco. Claro, para que al vayas final viendo. son adaptaciones diferentes en el cuerpo y como Leo muy bien lo dijo, necesitamos ambas para el desarrollo de nuestra vida cotidiana, porque en la vida cotidiana uno no levanta barras, levanta objetos poco comunes. Exacto. Y uno debe adaptar su cuerpo a la forma del objeto para poder al final levantarlo. Sí. Entonces, como principio, entre más cerca están las cosas, menos pesan. Exactamente. Entonces, ahora pasemos al siguiente punto que quería discutir contigo. Si han asistido a una clase de bodybuilding de Leo, que son los sábados a las 9 de la mañana, muy buenas, deberían asistir, van a notar que en todas las programaciones van a encontrar el término RPE. ¿Qué significa, Leo? Bien, el RPE es la tabla de percepción de esfuerzo. O en inglés, vamos a ver qué tal sale en inglés. Rate Perceived Extortion. Exactamente, Rate of Perceived ¡Éxito! Extortion. Exactamente, entonces, esta es una tabla que nos ayuda a estandarizar la intensidad subjetiva con la que sentimos un ejercicio, una serie o una repetición. Entonces, básicamente es qué tan fuerte sentiste un ejercicio o un estímulo específico del 1 al 10. Entonces, es subjetivo porque lo siente cada persona dentro de su cuerpo. Entonces, digamos que puede variar entre lo que sería una persona principiante y una persona y en esa avanzada. escala de 1 a 10, si estamos hablando de bodybuilding, fisiculturismo, donde la hipertrofia o hacerse más grande es el objetivo, ¿qué tú estás buscando como entrenador de cada serie? Bien, cuando nosotros buscamos lo que serían las adaptaciones, bien, cuando uno busca adaptaciones, uno tiene que tener en cuenta que busca un estrés externo al cuerpo. Exacto. Y que sea un estrés suficiente, porque ¿qué pasa? Si es un estrés muy bajo digamos del umbral, no va a pasar nada. Si es un estrés muy por encima de lo normal, puede que te lesiones. Pero si es un estrés óptimo, van a haber las adaptaciones. Bien, entonces en cuanto a lo que sería bodybuilding, digamos que la intensidad con la que se debe manejar es un RPE de 7, de 7 sobre 10. O sea, un ejercicio que lo sintamos muy difícil y que, por ejemplo, el RPE se suele adaptar o juntar con otra escala que se llama la escala RIR, que sería repeticiones en reserva. Entonces estas repeticiones nos dicen cuántas repeticiones nos quedan para el fallo muscular. Bien, entonces los estudios últimamente nos indican que cualquier rango de repeticiones nos puede servir para aumentar fuerza y aumentar masa muscular, siempre que se lleven a un RIR cercano de 4 a 3. Y si yo soy una persona principiante, no tengo experiencia alguna con un levantamiento, ¿cómo puedo determinar cuál es mi RPE y cuál es mi RIR? Bien, eso es básicamente con falla y error prácticamente, porque como es algo subjetivo, nuestras sensaciones son las que van a mandar. Entonces al principio puede que es común que los principiantes se queden muy por debajo del RPE, o sea, subestimen su potencial. Entonces puede ser que estén entrenando muy por debajo de lo recomendable. Entonces en este caso es que sería aconsejable tener un entrenador que tenga la experiencia, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora, ya sabemos qué es el RPE, ya sabemos qué es el RIR, y hemos hablado del weightlifting. Del powerlifting. Ajá. En el powerlifting se tienen 3 levantamientos, que es el peso muerto, el press de banco y la sentadilla, específicamente la sentadilla por detrás de la espalda o back squat. ¿Cómo determinas también para una persona principiante
cuáles serían los pasos a seguir para ir desarrollando la fuerza máxima, porque al final lo que buscas es hacer tu máximo en cada uno. Exacto. Ahí tomas en cuenta el RPE o el RIR. Básicamente lo que se suele hacer es el RPE, y también como ya, o sea, si estamos hablando de, por ejemplo, una persona con personal training, uno puede visualmente estimar más o menos un RPE para la persona, por ejemplo, viendo qué tan rápido o qué cambios de velocidad ha presentado durante el levantamiento. Por ejemplo, si en el calentamiento tenía un levantamiento de barra rápido, y conforme le vamos metiendo peso, vamos viendo cómo disminuye el peso, o mientras pasan las repeticiones vemos cómo va disminuyendo el peso, ya ahí nosotros podemos estar estimando cuántas repeticiones le queda, cuánto peso más podría. Entonces sería algo subjetivo, y se combina con la percepción del cliente en sí. Claro. Entonces se trata de combinar mi percepción externa con la percepción interna del paciente o del cliente. Claro. Lesiones más comunes que puedas asociar al entrenamiento con pesas, aun cuando los estudios han demostrado que el porcentaje de lesión en base a otros deportes es mucho menor. Eso es. Pero, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tú encuentras? ¿Por qué se producen y cómo crees que las podemos evitar? Bien, primero hay que aclarar que el levantamiento de pesas es de los deportes con menos porcentaje De lesión. de lesión respecto a otros deportes, como por ejemplo el fútbol, béisbol, porque digamos que es un ambiente controlado y que solo depende de ti más que todo. Entonces, yo diría que depende mucho de qué tipo de levantamiento de pesas, ya sea weightlifting, powerlifting. Estamos hablando de powerlifting. Y lo hablo en powerlifting porque, a ciencia cierta, esos 3 levantamientos componen la base de todos los demás levantamientos que encontramos. Y al final son variaciones de esto. Y si uno eligiera... O sea, estoy seguro que el 90% de las veces, si yo le preguntara a alguien, y te lo pregunto en este momento, si tuvieras que elegir un levantamiento y solo vas a hacer ese levantamiento por el resto de tu vida, ¿cuál elegirías? Uno nada más. Uno solamente. Solo puedes hacer ese ejercicio por el resto de tu vida. Deadlift. Me encanta el deadlift. El mío también sería el deadlift, porque también creo que es el que te permite levantar más peso. Exacto. De forma más segura, y estimulas la espalda, cadena posterior, pared abdominal, etcétera, etcétera. Y tiene sus variaciones para activar cuádriceps más. Exacto, exacto, y es uno de los que tiene más variaciones. Exacto. Entonces, ¿por qué crees que se producen? Perdón, ¿me habías comentado la lesión más común? No la comenté. Yo diría que serían el dolor de espalda, lumbalgia. Es que de hecho es la más común a nivel mundial, creo, tengo entendido que los dolores de espalda baja son los más comunes y los principales motivos de consulta. Entonces supongo que en deportes también sería lo mismo. Claro, yo también creería que la sobrecarga de los erectores lumbares es una de las mayores aflicciones que se ve en el mundo del entrenamiento. Sí. Ahora, ¿por qué crees que se produce y cómo lo evitas? Bien, darte una sola causa sería imposible, porque tienen millones de causas. Exacto. Si, por ejemplo, vieron el video que subimos hace poco en D-Lab un video que yo hice sobre lo que sería el dolor. Propaganda. Vieron que yo mencioné que el dolor únicamente no es causado por lo que serían causas estructurales o lesiones, sino que puede ser causado por causas biopsicosociales, que puede ser estrés, depresión, no sé, muchas cosas, deshidratación, por ejemplo. Entonces, vamos a enmarcarlo un poquito al área del deporte. Exacto. Pudiera ser por una mala programación, que te esté o estás entrenando mucho o estás entrenando muy poco. Okay. Bien, entonces digamos que hay que buscar un punto medio, un punto óptimo para que el cuerpo pueda obtener todas esas adaptaciones que en su día a día lo van a ayudar a que las actividades del día a día, de nuevo, sean menos fuertes para el cuerpo. Entonces, básicamente sería de las razones por las que te puede estar generando el ejercicio. Dolor sería si estás utilizando mucha carga, que no estás adaptada a esa carga.
no estás descansando lo suficiente. Por ejemplo, entrenas todos los días, no duermes suficiente, pero sí, más que todo me iría por la parte de la carga. Ok, claro. Y al final, lo que mencionabas todo, cargas sociales, cargas de trabajo y al final la carga muscular que aplicamos en el entrenamiento. El cuerpo al final lo reconoce todo como estrés y trata de adaptarse, ¿no? Yo también creería que, como decía, los erectores lumbares son una de las mayores afecciones y en mi experiencia lo que veo es que es falta de control abdominal. Si uno no aplica la tensión para mantener la columna lumbar estable en el abdomen, la tensión tiene que recaer a algún lado y al final las fuerzas de cizalla terminan golpeando las vértebras lumbares, sobrecargando los erectores, etcétera, etcétera. Sí. También hay como un mini, no sé si sería como una idea, que es que, por ejemplo, hipótesis. Sería que si un músculo duele, es que le falta posiblemente ejercicio, fortalecimiento. Exacto. Porque no está soportando lo que le estás metiendo. Entonces, por ejemplo, una buena forma de manejar los dolores musculares sería fortaleciéndolos. Por ejemplo, si te duele la espalda, realizar más peso muerto, por ejemplo, fortalecer más esa área, realizar más back extensions. Exacto. Para irlo fortaleciendo poco a poco. Eso teniendo en cuenta que esa sea la causa del dolor, pero es un buen inicio para, digamos, contrarrestar esos efectos. Más veces que menos va a ser una de las soluciones. Sí, exacto. Ahora, una de las segundas causas o lesiones yo creería que serían quejas o afecciones en el hombro. Okay. Y ayer leí en un artículo que el desarrollo del serrato, que es los músculos que parecen una costilla aquí debajo del pectoral, disminuye al menos de un 20 a 40% la prevención de lesiones en el manguito rotador. Te pregunto a ti como fisioterapeuta, ¿cómo activo el serrato? Estuve practicando y puedo activar mis pectorales, mis trapecios, mis deltoides, pero ¿cómo activo el serrato? Bien, tiene sentido porque a la larga el serrato forma parte de la cintura escapular, entonces tiene sentido de que tenga un efecto directo en el hombro. Y básicamente la función del serrato, depende de qué serrato, porque hay serrato anterior, hay serrato posterior. Entonces, en cuanto a lo que sería el serrato anterior, una de sus principales funciones, digamos, sería la antepulsión de la escápula. Okay. Entonces, por ejemplo, a ver, ¿cómo ponerlo? Por ejemplo, hacer scapular push-ups sería un buen inicio. O sea, básicamente echando la joroba hacia atrás. Claro, bien, sacando joroba. Bastante el pecho, separando las escápulas y empujando al final retrayendo. Ok, y ahora para terminar, Leo, gracias por compartir todo el conocimiento. ¿Qué hubieses hecho diferente hasta el momento? Porque Leo está joven todavía. ¿Qué hubieses hecho diferente de lo que has hecho hasta el momento en tu entrenamiento? ¿Y cómo piensas cambiar eso? Porque ya no se puede corregir al pasado, pero ¿cómo piensas aplicarlo de ahora en adelante? Bien, lo que pasa es que yo empecé a entrenar desde los 16, 15 años y ya yo desde ese momento, digamos, empecé a investigar pero de todas formas, no sé si es una paradoja, que es que mientras más sabe uno más se limita o como que le da ansiedad. Entonces, por ejemplo, algo que me pasaba es que yo leía en aquel tiempo y veía que si no tienes peso, no te limitas a 6 a 12 repeticiones, no vas a poder desarrollar fuerza o masa muscular. Entonces eso me desmotivaba un poco porque yo entrenaba en mi casa, hacía pull-up, hacía flexiones. Entonces yo pensaba que por no tener un peso adicional no iba a poder levantar peso, no iba a poder generar masa muscular. Y me desmotivaba un poco. Pero a la larga se sabe que cualquier rango de repeticiones puede desarrollarte chuzo, me desconcentré. No te preocupes. Entre un peso se lleve a una intensidad suficiente, al fallo muscular, te puede generar masa muscular. Entonces, tendría esa creencia
cambiaría esa creencia para seguir entrenando y que, por ejemplo, desde que empecé a entrenar, empezaría haciendo pistol squat, porque también como entrenaba en mi casa con bodyweight, no podía entrenar mucho las piernas, entonces lo haría. Claro, para el desarrollo del cuádriceps en el pistol. Exactamente. Bueno, hoy compartimos con Leo Méndez, su servidor Jorge Amado. Mendoza. Ay, Dios mío. Leo Mendoza. Al final, a.k.a. Leo Chino. Y como le decimos de cariño acá en el gimnasio. Y ya saben, ya sea en cualquiera de las disciplinas que practicamos acá en D-Lab, bodybuilding, weightlifting, powerlifting, siempre van a tener alguien con el que pueden consultar y debatir ideas. Al final lo que buscamos es el desarrollo y el bienestar, tanto mental como físico, y para eso estamos acá, para ayudarles. ¿Algo que quieras decir extra, Leo? Ya perdió su tiempo. Muchas gracias, muchachos. Recuerden, operativos.